Y aquí tenemos, señores, los últimos dos ensambles que hemos armado en este canal. El primero, por supuesto, es el combo Ryzen. Sí, este que tenemos por aquí. El segundo es el combo Xeon, dos ensambles súper económicos que montamos con piezas de AliExpress. En el caso del combo Xeon, le agregamos una fuente de poder certificada que estamos probando. Sí, inicialmente cuando lo armamos lo hicimos con la confiable Thermaltake, pero ahora estamos probando esta que venden en mi país. Ya les muestro la cajita. Y aquí está la cajita, es una fuente de poder de la marca ASA 80 Plus Bronce. Esta fuente hasta ahora la he visto solo en Venezuela, así que todavía no sabría decirles qué tan buena sería. Pero lo cierto es que la mayoría de los ensambles locales la usan y nadie hasta ahora se ha quejado. Entre otros cambios que le hicimos al combo Xeon es que probamos el otro Easy Power de Wongo, el que no tiene RGB, y los dos mantienen las temperaturas de este Xeon a raya sin problemas. Ahora, si quieres ver cómo armamos todo este equipo desde cero, tendrás el video por acá y también todas las piezas con los links de compra en la descripción. Por si quieres armar este equipo súper económico. Pero también existe por supuesto la segunda opción, que es el combo Ryzen 5 5600. Todas las piezas, por supuesto, de este equipo también son de AliExpress, siendo mucho más actual y potente que un Xeon, pero es un poco más caro, por supuesto. Estos dos equipos en el ensamble lo montamos con una tarjeta de video que es buena, bonita y barata. Sí, hablamos de la vieja confiable RX 580 de AliExpress. Esta tarjeta gráfica tiene poco más de 7 años en circulación y sigue siendo súper recomendable si tienes un presupuesto muy limitado, dado que es la más económica que encontraremos por su potencia. Cubre todas las funciones básicas de una tarjeta de video y para mí viene perfecta para combinarla con un combo Xeon. Para mí la cúspide de la calidad-precio. Sin embargo, para un equipo como este, aunque va a funcionar, no sería lo más recomendable, dado que tenemos margen para poner tarjetas gráficas mucho más potentes que esta. En este video haremos una última comparativa de esta RX 580 de AliExpress. Veremos hasta dónde llega por su potencia y por el precio que estamos pagando. Pero eso por supuesto lo veremos mucho más adelante. Pero primero lo más importante, Carlos, ¿qué me conviene más comprar, el Xeon o el Ryzen? Y ya después de haber hablado sobre estos dos equipos, considero que ya los he probado el suficiente tiempo para que podamos analizar las diferencias más notables, para que puedas saber cuál de ellos te conviene más. Recordando, por supuesto, que estamos hablando de dos PCs que se pueden armar de manera súper económica con piezas de AliExpress. Hablemos primero del combo Xeon. Lo primero que quiero destacar es el procesador. Este Intel Xeon E5 2650B3 no es el procesador ni con más núcleos ni el más rápido que le puedas agregar a esta placa, pero te puedo asegurar que sus 10 núcleos y 20 hilos son más que suficiente para trabajar de manera cómoda con la mayoría de aplicaciones y programas, sin que sientas que el PC se está quedando corto. Teniendo una potencia multinúcleo para nada despreciable. En mi caso particular me dio 7649 puntos en la prueba de Cinebench R23. Sin embargo, su potencia mononúcleo fue de tan solo 677 puntos, por lo que no va a destacar en gran manera en tareas que no requieran el uso de todos los núcleos. Sin embargo, para lo que cuesta este combo Xeon, realmente estamos hablando de un equipo calidad-precio. Dado que juntando todas las piezas del armado más un case económico, podemos ensamblar un equipo como este por menos de $250 con gráfica incluida, que, aunque no sea la más potente, sí será más que suficiente para iniciar en el mundo del gaming. Sin embargo, este equipo no es para todo el mundo, dado que estamos hablando de tecnología de poco más de 10 años, que, aunque se le puede sacar mucho provecho todavía, a la hora de mejorar este equipo estarás limitado, dado que el mejor procesador que a mi criterio se le puede actualizar a este PC es el Intel Xeon E5 2699B4, un procesador de 22 núcleos, 44 hilos. Y aunque literalmente estaríamos duplicando el rendimiento multinúcleo, en juegos no veríamos la diferencia. Y para lo que cuesta un procesador como este, lo más recomendable sería plantearse armar un equipo más actual y no actualizar. Así que si yo fuera tú, me compraría este equipo únicamente si tu bolsillo solo te permite ahorrar hasta los $250.
Si ese es todo tu presupuesto, no tienes un PC decente y ahorrar más implicaría mucho más tiempo. Sin lugar a dudas, para este presupuesto, un combo Xeon más la RX 580 de AliExpress sería tu mejor opción. Dado que, como ya vimos en anteriores videos, realmente podrás jugar a la mayoría de los títulos a la misma fluidez, incluso más que una consola de videojuegos, algunos en gráficos altos, otros medios y otros bajos. Así que si no eres una persona muy quisquillosa, esta PC sin duda la vas a disfrutar. Ahora, ¿qué pasa si tienes la posibilidad de ahorrar un poco más, pero sigues teniendo un presupuesto limitado? En este caso yo me iría sí o sí por el Ryzen 5 5600 que armamos en este canal. Este equipo en particular me dio 10.970 puntos en la prueba de Cinebench R23 multinúcleo y 1.440 puntos en la prueba mononúcleo. La placa Soyo AMD Dragon B550M me ha funcionado de las mil maravillas y no he extrañado ninguna opción ni características de placas de otras marcas. Lo único malo que podría destacarle es que la BIOS no tiene el idioma español, pero eso es lo de menos. Además, este PC a nivel de actualización a futuro tiene mucho más margen de mejora. Y aunque hablamos de AM4 y la serie 5000, esta familia de procesadores tiene muchos más años que dar, dado que AMD incluso en 2024 sacó varios nuevos procesadores para alargar la vida útil del socket AM4, entre ellos el más destacable, el Ryzen 7 5700X3D, que por supuesto se le podría poner a esta combinación. Un procesador que en gaming puede rivalizar sin problemas con cualquiera de última generación de Intel o del mismo AMD, solo actualizando el procesador sin necesidad de tener que cambiar todo el equipo y costando mucho menos. Y si cuenta con una robusta fuente de poder, puede colocarle una 4090 con los ojos cerrados y sin temor a dudas cualquiera de las próximas gráficas de gama media o media alta que están por salir. Así que sí, de cara al futuro, con este PC que armamos con un Ryzen 5 5600, tenemos mucha más longevidad. Es por eso que si tu bolsillo te lo permite, yo te recomendaría elegir este equipo. Pero claro, este no es ni el primero ni el último PC calidad-precio que veremos en este canal. Así que yo como tú me iría suscribiendo. Ya teniendo claro cuál de estos dos PCs es el que más te conviene, acabo de desbancarme literalmente comprando el juego del mono, el Black Myth Wukong. ¡No! Solo para poder ver qué es lo máximo que puede dar la RX 580 de AliExpress y probarlo en estas dos combinaciones y por supuesto con otras tarjetas gráficas que veremos más adelante. Suscríbete. Comencemos primero con el combo Xeon. Como este juego es muy pesado y cuenta con un test de rendimiento, comencé a probar antes de jugar cuál era el punto dulce, comenzando por supuesto con la calidad cinematográfica. FCR con super resolución al 100% y la gráfica por poco le da un infarto, dándome solo 13 FPS de media. Está más que claro que no voy a poder jugarlo en gráficos cinematográficos, pero tampoco en gráficos ni muy altos ni altos, dado que en gráficos muy altos me dio 16, 3 FPS más que no son suficientes. En gráficos altos me dio 23 y ya con eso nos vamos acercando a lo jugable. Sin embargo, ya pisamos un punto dulce en gráficos medios, donde tuvimos 27 FPS, pero esto sigue sin ser aceptable. Mis últimas esperanzas estaban en los gráficos bajos, donde me dio 31 FPS de media, y ya tenemos el primer ganador. Así que aquí sí me puse a probar el juego y a grabarlo con OBS y el codec de AMD, y el juego me daba unos respetables 32 a 33 FPS de media, y me encantó cómo se ve incluso en gráficos bajos. Estamos corriendo uno de los juegos más pesados de estos últimos tiempos en una configuración de menos de $250. Aún así, podemos sacarle un poco más de rendimiento bajando la super resolución al mínimo, que sería 33%. Aquí nos dio unos gloriosos 55 FPS de media, así que lo probé grabando con OBS y como pueden ver obtuvimos unos 50 a 51 FPS de media.
Se ve un poco peor, pero no se puede negar que se siente mucho más fluido y disfrutable. Así que sí, el combo Xeon y la RX 580 de AliExpress pasaron la prueba del juego del mono, el Black Myth Wukong. Tampoco resistí la tentación de realizar estas mismas pruebas con el Ryzen 5 5600 y los resultados fueron más o menos los mismos. En gráficos cinematográficos me dio 9 FPS. Y aunque al principio estaba confundido porque daba menos que con el Xeon, después me percaté que con esta configuración el juego usaba mucha más VRAM. Al parecer, si el procesador es más actual, el juego usa texturas más pesadas, y esto se repite en todas las pruebas. En gráficos muy altos me dio 11 FPS, en altos me dio 18 FPS y en medios me dio 23 FPS. Y en gráficos bajos se equiparó al combo Xeon con 31 FPS de media. Así que vamos a probarlo con la grabación en OBS. Grabando y jugando me dio unos respetables 30 a 32 FPS de media. Y aunque la grabación no le hace justicia, yo veía las texturas mucho mejor que con el combo Xeon. Sin embargo, donde se notó que estamos con una configuración superior es cuando bajamos la super resolución al mínimo, que es el 33%. Ahí nos dio 57 FPS de media. Y aunque son solo 2 FPS más, recordemos que está usando texturas un poco más pesadas. Grabando y jugando con el OBS conseguimos los 50 a 51 FPS de media. En lo particular, a mí me gustaba más cómo se veía con esta configuración. Como conclusión, para una RX 580 de AliExpress no necesitas algo más potente que un combo Xeon. Esta gráfica le queda a esta configuración como anillo al dedo. Es por eso que cuando armamos el Ryzen 5 5600, te dije que esta no era la gráfica que recomendaba para este equipo. Solo lo usamos momentáneamente para darle vida a esta configuración. Pero no comas ansias. Lo próximo que probaremos lo tengo en este paquetito que me llegó de AliExpress. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.